Hola amigas, amigos del portal del Villegas, bienvenido a esta nueva edición de día martes, que voy a empezar agradeciendo una acuarela que hizo de mí un artista que se llama Cristian del Solar, que se las voy a mostrar, donde estoy muy desfavorecido. Esto es muy bonito trabajo, naturalmente todo lo contrario, me arregló bastante. A esta altura de la vida, a mi edad, ya todo un desastre completo. Se ve que el hombre tiene una tendencia impresionista, está muy bien y muy bonito. Me imagino que si alguien quiere hacerse un retrato así a la acuarela, como este, impresionista, con este toque, con esta expresión, la expresión de la persona, yo creo que esto es más o menos la mía. Lo demás me puso mejor, pero en fin. Cristian del Solar tiene un sitio en Instagram, no sé cómo se escribe esa historia de los sitios en Instagram, pero no creo que sea muy difícil ubicarlo y es probable que el productor de este programa, el productor técnico, esté poniendo, sin que yo lo sepa, los datos de Cristian a mi lado, así que, y si no ahora será mañana. Quería partir con eso. Y cuanto a los temas, partamos con la Comisión de Constitución de la Cámara, que aprobó por un voto de 7 a 6 el que se retiren eventualmente parte de los fondos de la AFP, quienes deseen hacerlo. Sería el 10% con un tope de 150 UFs en 2 cuotas. O sea, las AFP entregarían ese dinero en 2 cuotas. En plata contante y sonante, al valor de hoy del UF son 4.303.601 pesos. Hagamos cuenta que va a ser 4 millones y medio, por ahí, entre 4 y medio y 5, más o menos irá a ser, no sé cuánto sube diariamente la UF. ¿Cómo considerar esto? La oposición masivamente opina que como el gobierno ha fallado tanto en apoyar a la gente, porque solamente se ha dedicado en el discurso de ellos a apoyar a las empresas, a la industria. Ustedes saben que la gente trabaja en el aire, no trabaja en empresas, así que no hay para qué ayudar a que se sostengan, porque ¿para qué? Pues si las empresas solamente son un instrumento de beneficio de los capitalistas, de los malvados capitalistas, no producen empleo. Entonces, cualquier cosa que se haga para favorecer a las empresas es maligno. Y todos los bonos que se han votado para favorecer a la gente de pronto desaparecieron del horizonte visual de esta gente. Y entonces, como no ha habido un apoyo suficiente, ha sido insuficiente el apoyo del gobierno para la gente común y corriente, hay que permitirles que saquen de su propio dinero, dice. Ok, así va a ser quizás, tendrá que votarse esto en la sala, supongo todavía, no sé cuáles trámites faltan, supongo que sí, toda una comisión. Algunos podrán considerarlo como un paso necesario, que no es tan terrible, porque el 10% solamente, con un tope que va a coincidir más o menos incluso con el 10% de mucha gente, que no tiene más de 40 palos en su cotización. Van a decir, bueno, se necesita, pero este asunto tiene muchos ángulos. Yo quisiera recordar algo que me recordó a mí hace varios programas atrás Nicole Rodríguez, cuando hubo una situación de unos incendios en Valparaíso, ¿se acuerdan? Entonces se dieron platas para que la gente damnificada fuera a comprar las cosas necesarias, y después en la televisión mostraron en un reportaje a la gente comprando camisetas de los equipos de fútbol. Es decir, tenemos aquí un problema de cómo va a usar la gente este dinero, si va a ser realmente usado cuidadosamente, dividido por la mayor cantidad posible de meses, porque no se sabe cómo viene la pomada para más adelante, o se la van a gastar en cualquier cosa, o en 2 o 3 cosas, en un mes o en 2. Ustedes dirán, bueno, cada cual verá lo que hace con su plata. Sí, pero después la misma gente que dice cada cual hace lo que quiere con su plata, tomando esa postura del individuo que tiene libertad de manejar sus asuntos, después es el mismo que va a lloriquear para que el Estado lo ayude. Ese es un punto. El segundo, lo mencioné ayer, una vez que se hace el primer forado y se crea el precedente, en próximas crisis de cualquier tipo se podrá decir, bueno, saquemos otra alita, saquémosle otro tutito al pollo. Y con eso, efectos cada vez más masivos en términos de que esto va hiriendo
la jubilación que esas personas van a obtener, porque cuando llegue el momento que se jubilen, se van a ver ya bailado, tomado, comido, farreado, o incluso gastado en cosas esenciales, pero el hecho es que se van a haber gastado esos 4 millones de pesos, y esos 4 millones de pesos que se hayan haber gastado no les van a servir para cotizar. Tal vez vayan a haber otros 4 millones más adelante por otra emergencia. Y entonces se va creando un problema en gran escala que naturalmente una vez más se supone que tiene que resolverlo el Estado. Es decir, tiene que resolverlo el resto de la gente que sigue aportando dinero, pagando contribuciones, pagando impuestos. Me parece complicado, me parece bastante peligroso. Y desde luego, en todo caso, ¿qué le importa a la oposición lo que vaya a pasar en 10 o 15 años más con las jubilaciones de estas personas que saquen ahora? Porque a ellos lo que están interesados en el efecto político de esto. Entiendo que ayer en la noche, lunes en la noche, o domingo en la noche más bien, de domingo en la noche al lunes, algunas organizaciones, incluso entiendo que el Partido Comunista, pero no estoy seguro de eso, habían llamado un cacerolazo para apoyar esto del 10%. ¿Qué puedo decir? En primer lugar, no necesita ningún cacerolazo. Por lo que estaba viendo en una encuesta, la inmensa mayoría de la gente quiere eso, por supuesto. Por eso que la oposición se le ocurrió y apoyó esta medida. Saben que es popular esto de poder meter mano en un fondo. Después veremos qué pasa más adelante, pero metamos mano ahora. Claro que es popular. Claro, por supuesto. Y dicho sea de paso, el cacerolazo fue un fracaso completo. Fue un fracaso. Yo consulté a gente que vive en distintos barrios de Santiago y nadie escuchó ni siquiera a una vieja que saliera a tocar la cacerola. Así que parece que el método del caceroleo ya no funciona. Por lo demás, y visto desde otro ángulo, me parece patético que hayan grupos políticos que crean que una mala idea mejora si sale una vieja a pegarle con una cuchara a una cacerola. El cacerolazo, ¿qué significa? ¿Qué estupidez más grande? ¿Quieren dar una sensación de que el pueblo, a cacerolazo limpio, va a sacar este país adelante? Es una cosa infantil, tonta y además gastada porque no funciona. Aunque hubiera estado todo el país tocando la cacerola, eso no agrega un átomo a la viabilidad, a la razonabilidad, a la eficacia de este proyecto o de cualquier otro. ¿Qué es eso, los cacerolazos? ¿Qué manera de hacer política más penca? ¿Qué manera más penca de hacer política, francamente? Vamos a ver, pues si esto fue y es o va a ser el primer paso en la demolición no solo de la AFP, en un proceso que va a tomar tiempo, por supuesto, y con eso el desmoronamiento de todo el sistema institucional del modelo, porque parece ser que en Chile la oposición, o sea, es así, dada su formación personal, sus instintos mentales y emocionales, sus doctrinas, sus visiones del mundo, quizás hasta sus gustitos estéticos, no pueden vivir en paz en un país que esté avanzando, que tenga instituciones que funcionan, que crezca. No, a ellos lo que les gusta es un poco como lo que hicieron esos patanes que se tomaron unas cuantas cuadras en el centro de Seattle, en Estados Unidos, y convirtieron ese centro de Seattle, esas cuadras que se tomaron, en un basural. Las paredes pintadas, los tipos durmiendo en el suelo, un lugar estaba repleto de caca, un meadero por todos lados, pidiendo limosna a los que no estaban en este estado chas, para que los alimentaran, porque no producían nada, por supuesto. ¿Qué iban a producir? Produjeron basura, rompieron, hubo balazos, hubo gente que murió dentro del estado chas. Ese parece ser el mundo que a algunos les gusta. No se sienten cómodos en un mundo con muros limpios, con calles limpias, con progreso, con gente que estudia por un lado, gente que trabaja por otro. Quieren algún tipo de desparramo. Pareciera ser que hay un elemento también de ese tipo detrás de todas estas doctrinas obsoletas que nunca han funcionado en ninguna parte. Mientras tanto, antes de instalar ese mundo que les gusta tanto, hay que demoler el actual. Partamos. Y para esto han tenido y tienen gente en todas partes. Han intentado en un momento dado destruir las ISAPRE. Quieren destruir las AFP. Quieren destruir la educación privada. Quieren destruir la salud, quieren la salud privada. ¿Qué es lo que no quieren demoler? Quieren demoler los conceptos tradicionales y basados en la biología, me imagino yo, sobre los sexos. Eso tampoco
corre ya. Todo, ahora tenemos como 400 sexos distintos. Usted entra al supermercado y elige el sexo que le gusta. Todo es una cuestión de conducta, de preferencia. Bueno, vamos a ver cómo se la arreglan con un mundo así, si es que lo logran construir. Y dicho sea de paso, pero esto lo analizaré otro día, los partidos especialmente el Partido Comunista, que es el más organizado y disciplinado todo, no necesitan tener más del 5% de votación, que es lo que tienen para ir poco a poco logrando todas estas cosas, porque tienen dirigentes en todas las instituciones. Tienen dirigentes en el Colegio de Profesores, que en su momento los sacaron a la calle a hacer su número, porque tiene que haber todos los meses una cosa nueva. Ahora es lo del 10%. Tiene gente, lograron, a pesar de unas votaciones truchas, mantienen a doña Bárbara Figueroa en la CUT, comunista. En la ANEF, comunistas. En el Colegio de Médicos, comunistas. En la dirigencia estudiantiles, comunistas. ¿Para qué quieren el 5% de la votación? Pues si tienen a los dirigentes en las palancas del poder. Y cuando hay una votación adversa se las arreglan para seguir en el poder. Esa es una cosa que la hicieron en los países socialistas en gran escala. Acá, a nivel, una escala menor, en los colegios profesionales, están metidos en todas partes, controlan las organizaciones, controlan los colegios, o muchos colegios profesionales están metidos en todas partes. Si no controlan directamente, tienen influencia, tienen gente por todos lados. ¿Para qué les digo los medios de comunicación? La cantidad de ayudistas que tienen. Entonces, en esta tarea de demoler este modelo que para ellos es espantoso, que para ellos es terrible, cuentan con los medios. Esa es la realidad. Cuentan con los medios. Y cuentan con los tontos, que los apoyan. Eso sobra siempre. Permítanme ahora entrar a mi primer bloque comercial y voy a partirlo esta vez con el libro de Ulises Caravantes Ahumada, desde los valles transversales a los canales australes, que les he mostrado muchas veces y lo voy a seguir haciendo porque a uno le puede gustar algo, a uno le puede interesar algo, pero después se lo olvida. Entonces hay que reiterar. Este es un libro, les he dicho, de historia del siglo XIX en el norte de Chile, principalmente de unas revueltas, unas revoluciones que hubo ahí. Hay otros temas también, los canales australes, por supuesto. Y el libro, lo original que tiene, lo interesante que tiene, y le digo esto a los interesados en la historia de Chile, es que está hecho en buena parte con documentación inédita de don Ulises, cuya familia del siglo XIX vivía en esa zona. Algunos participaron en las revueltas, otros estaban ahí mirando, estaban encima. Así que el libro tiene muchos datos interesantes desconocidos. Sigo con Controller, la empresa creada para ayudar a otras empresas a optimizar completamente su departamento de gestión, su área administrativa, los que pagan los salarios, los que ven el tema de las cotizaciones, o sea, contabilidad, auditoría. En todos esos sectores siempre hay problemas administrativos derivados de errores de las personas que están ahí, derivados de mecánicas que desde el principio no eran óptimas. La empresa funciona subóptima, funciona un poco a la rastra, a veces ni siquiera se nota, no se dan cuenta que podrían funcionar mejor. En fin, Controller, estimados amigos, es una empresa creada para eso, para asesorar empresas pequeñas, medianas y grandes en la tarea de optimizar ese departamento. Póngase en contacto con ellos, no le cuesta ni un peso contactarse con ellos, contarles de su empresa, más o menos decirle de qué es lo que pasa, qué es lo que suele ocurrir, y va a ver usted cómo hay planes para usted, porque hay planes para todos. Hay planes para empresas pequeñas, medianas, grandes, incluso para personas que están empezando y que no tienen más que las patas y el buche, digamos, pero que igual tienen que mover papeles, tienen que hacer trámites, etc. Controller, fundada por contadores auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales. Y no olvide, si usted quiere hacer una inversión en Estados Unidos, ya sean bienes inmobiliarios o mobiliarios, ya sea comprar terrenos o casa, o ya sea adquirir o invertir totalmente o parcialmente en una franquicia, y en Invierte en USA tienen un catálogo con 3.500 franquicias esperando su inversión. Bueno, consúltelo. Entre al sitio inviertanusa.cl. Fíjense que ellos también les pueden conseguir a ustedes rápidamente, en 2 semanas,
una cuenta corriente en un banco norteamericano, y llegado el caso, si usted quiere irse a manejarse esas inversiones en Estados Unidos, le consiguen rápidamente una visa de residente como inversionista. Así es que todo invierta en USA.cl. Fíjese usted, desde su casa, convertido en un inversionista en Estados Unidos. Hay un montón en este momento, desde en el plano político, vámonos ahora a lo que pasa en la derecha. Hay un montón de conflictos en Chile Vamos que han motivado unas reuniones y una serie de discursos muy lacrimosos por parte de doña Carla Rubilar, que hizo una larga exposición. Yo la resumí por estimación de ustedes, para no darles lata. Básicamente dijo doña Carla: tenemos que ser capaces de mantener, recuperar y reforzar las confianzas. No especificó confianza en qué, porque no existe la confianza en el aire. Existe una confianza en esto, en aquello o en lo demás allá. Reforzar las confianzas. Y recibimos las críticas con humildad. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el quiebre o el problema que hace que doña Carla y otros espeten esta repetida frase en la política chilena de que hay que buscar la unidad? Como si la unidad fuera un tema simplemente de juntarse físicamente, unirse físicamente alrededor de una mesa. Cuando todo es cuestión de tener ideas comunes, planes comunes, si no, no hay unidad posible. ¿Cuál ha sido el quiebre? ¿En qué consiste? Porque no se especifica en ninguna parte por qué se está haciendo este llamamiento a recuperar, mantener, fomentar, reforzar, empalizar, hormigonear, no sé, las confianzas. ¿Dónde está el quiebre? ¿Cuál es? ¿En qué consiste? Parece ser que hubo una anécdota por ahí de alguien que criticó a alguien. Van Rieselberg, la señora Laudi, criticó a alguien de otro partido, pero esas son minucias. Aquí hay algo más de fondo que se manifiesta con estas cosas, creo yo. ¿Y cuál es el fondo de estos problemas que hacen a Carla, con los ojos empañados en lágrimas, llamar a reforzar la confianza? Bueno, probablemente, no puedo tener ninguna seguridad porque no soy invitado a esas reuniones, ni asistiría a ellas si me invitaran. Probablemente es una división que viene de hace rato, en Chile Vamos, entre halcones y palomas, entre estos sectores o individuos como el señor Desbordes, como el señor, ¿cómo se llama este caballero? Cast, no el José Antonio, sino que el otro, Felipe, y otros caballeros y otros incluso movimientos completos que quieren, que se consideran a sí mismos esa cosa misteriosa que llaman centro derecha con ideas sociales. ¿Qué es esa hueá? Bueno, ahí hay un grupo de gente que quiere encontrar, por así decirlo, lo bueno que hay en la izquierda, que quieren encontrar terrenos comunes con la izquierda, que quieren modernizarse y hacen equivaler modernizarse con escuchar la concepción que tiene la izquierda del progreso, que es una concepción que consiste en mirar hacia atrás, como ustedes saben. Ese grupo de las palomas, entre los cuales está Blumel, creo yo, el anestesista. Y creo que el propio presidente Piñera está en esa onda de amados hermanos, reunámonos en Cristo. Esas son las palomas, aleteando por ahí. Y luego tenemos los halcones, que son unos halcones más bien hasta por ahí nomás. Pues ya en este país no quedan muchas aves de rapiña o aves, digamos, así realmente firmes, ¿no? O sea, unos halconcitos de cartón, unos halcones como tipo, ¿cómo se llaman estas cuestiones? Volantín. Pero en fin, los halcones que son más o menos en el sector de la UDI, que se supone que son los más fachos de todo, y que realmente sienten que francamente el gobierno se ha abierto demasiado de patas, para decirlo bien brutalmente. Y yo creo que esta división entre estas palomas, que esas sí que son de verdad, y estos halcones que no son de verdad, es la división que ha venido serpenteando a lo largo de los últimos, de hace por lo menos un par de años, o sea, desde el principio de este gobierno. Pero sobre todo a partir de octubre, con esto que la prensa sigue llamando, con su habitual inteligencia, y muchos políticos con su habitual obsecuencia, el estallido social. Ahí la división se hizo más fuerte. Va a tener entonces
solución posible este llamado a reforzar las confianzas, promover las confianzas, a martillar las confianzas, clavetear las confianzas, atornillar las confianzas? No. Por la misma razón que tampoco ha funcionado, ni va a funcionar, estos llamados a los acuerdos, que es un intento de acercar no ya entre facciones de la derecha, sino entre la derecha y la oposición. Los acuerdos, la canción que ha estado cantando desde siempre, desde el primer día de su gobierno, el presidente Piñera, cuando llamó a unas mesas para conversar y le hicieron tapa desde la oposición. La oposición quiere la revolución, quiere echar abajo este modelo, la derecha quiere mantenerlo. ¿Qué clase de acuerdo puede haber? Ninguno. En la derecha, a su vez, hay algunos que quieren seguir entregándolo todo, bajándose los pantalones con la izquierda, y hay otros que tienen cierta resistencia y dicen, por lo menos déjennos los calcetines. Tampoco puede haber unión. Tampoco puede haber una verdadera confianza, porque no la hay, pues no hay una comunidad espiritual, o sea, entiéndase por eso, comunidad de pensamiento, de emociones, de actitudes, de postura, de raciocinio. Así es que estos llamamientos, en la misma medida que se reiteran, demuestran que no resultan, porque usted no reitera un llamado que fue escuchado por la primera vez. No es necesario, ¿no es cierto? Permítanme ahora, antes de seguir ahora con volver a la izquierda, les toca a ellos, ir a mi próximo bloque comercial, que creo que es el segundo, entiendo, para recordarles que si usted tiene problemas para vender su propiedad, es porque no se puso en manos del corredor debido. Tiene que ponerse en manos de Hey, hombre, por Dios, señora, señor. Hey es el corredor más rápido de Chile. Sabe vender más rápido porque tiene métodos distintos. Es un innovador, de verdad. Tiene métodos distintos que parten incluso cómo usted, antes de vender su casa, tiene que pintar esta pared de tal color para que cuando lleguen los interesados no tengan la sensación, que a lo mejor es falsa, pero las sensaciones son poderosas, de que la casa se está viniendo abajo. Miles de detalles los toma en cuenta Hey y lo hacen un muy buen corredor de propiedades. Fuera de eso, sabe encontrar arrendatarios, buenos arrendatarios, sabe tasar propiedades, muy importante, sabe además administrar propiedades. Si usted es un rentista y ya se latió del recorrido por los arrendatarios, deje eso en manos de Hey. Y les recuerdo, amigos, que si usted, a propósito de casas y recintos como eso, quiere desinfectar completamente y estar seguro por un largo tiempo de que no le llegó el virus COVID-19 por un paquete que le mandaron, por el tipo que entró con una bolsa, póngase en manos de Ozonium. Ozonium, en la red ozonium.cl, con Z, Ozonium. Ellos le trabajan al ozono, el desinfectante más poderoso, más efectivo contra el COVID-19, según dice la Organización Mundial de la Salud. No deja residuos porque viene en forma de... es un gas. El gas se expande por todos lados, no deja lugar sin afectar, sin liquidar el virus si es que existe, o los otros virus que hayan. No deja residuos tóxicos, no va a molestar los tenis a sus mascotas, y el personal que llega a con este gas viene equipado para hacerlo sin dejar también ningún problema. Ozonium.cl. Y para trámites notariales, les recuerdo, amigos, notarioexpress.cl. ¿Qué más cómodo que hacer prácticamente el 95% del trámite en su casa? Usted abre la página notarioexpress.cl, escribe ahí el papel que necesita, un permiso para esto, para lo demás allá, empiezan a aparecer los diálogos para que usted llene los datos necesarios, cómo se llama, carnet de identidad, paga y se olvidó. El asunto va a ir a dar a la notaría más cercana a su domicilio o la que usted eligió y le dicen, ok, está todo listo, vaya a buscar el papel. Eso es todo. Usted tiene que ir a la notaría, no a estar instalado horas esperando que lo atiendan, sino que el papel ya firmado por el notario, lo firma usted porque tiene que firmarlo en la notaría. Pero ¿cuánto le toma firmar y retirar un papel? 2 minutos, 5 minutos, ya, pongámonos pesimistas, 10 minutos. 10 minutos en vez de 3 horas ahí. Fuera de eso, le facilita transferencia. Usted quiere hacer una transferencia de auto sin ir al registro civil, entre a notarioexpress.cl y vea cómo. Bueno, el PPD, Partido por la Democracia, partido instrumental,
instrumental para quién? Se pregunta uno, ¿para Chile o para los señores diputados y senadores del PPD? Dejamos la pregunta hecha. Anuncia su rechazo a la designación que ha hecho el gobierno, a la proposición que ha hecho el gobierno de Raúl Mena como próximo miembro de la Corte Suprema. Lo han rechazado porque, según los distintos personeros del PPD que salieron a hablar, sería una provocación para el mundo de los derechos humanos. ¿El mundo de los derechos humanos? ¿Qué es eso? El mundo de los derechos humanos. Me acordé cuando vino el Papa a Chile. Y entonces los ciúticos que trabajan en los medios inventaron esto de los mundos, o no sé quién los inventó. El mundo, entonces el Papa iba a ir al mundo de los pobladores. Ese era un mundo aparte, un mundo paralelo. El mundo de los artistas. Entonces iba a haber un montón de ciúticos artistas. El mundo de no sé qué cosa, el mundo de aquí y el mundo de allá como compartimentos estancos. Entonces resulta ahora que los derechos humanos, que por definición creo yo deberían ser un concepto universal, se convierte en el mundo. O sea, está refiriéndose esta gente al mundillo, a los que están metidos en la industria de los derechos humanos, en los que trabajan en las organizaciones, que por supuesto necesitan algunos ingresos de derechos humanos, los abogados de derechos humanos, los activistas de los derechos humanos, los políticos que ganan votos con los derechos humanos, los que obtienen por la base de derechos humanos tales o cuales granjerías del gobierno, del Estado por años de años. Supongo que a eso se refiere con el mundo de los derechos humanos. Pero no, pues los derechos humanos no son de tal o cual mundo, son del mundo. Los derechos humanos son de la raza humana, no forman parte de una secta, de un club, de un colegio, de un mundito. Primera cosa. Pero claro, la izquierda, desde luego el PPD, se creen dueños de los derechos humanos. Se creen los concesionarios vitalicios de los derechos humanos. Así como se creen los dueños de todas las demás cosas de esta vida. Pues se creen dueños de del progreso, son progresistas. Ellos son los vehículos del progreso. Ellos que no saben a veces la tabla del 5, pero son los dueños del progreso, son los representantes del progreso. Todos los que no somos de sus líneas somos retardatarios, somos reaccionarios. Son los dueños de la justicia, son los que imparten justicia, son los que saben hablar de justicia. Son los dueños de la democracia. La democracia aquí, la democracia allá es de ellos, no es de ustedes, no es mía, es de ellos. Son los dueños de la educación, de los conceptos que ellos tienen de la educación. Son los dueños de los sexos también hoy en día. Ellos determinan qué sexos existen y tienen derecho a existir y qué chistes o qué cosas usted puede decir, qué lenguaje tiene que usar. Son dueños del lenguaje, el lenguaje políticamente correcto. Son dueños de todo. Por lo tanto, son dueños también de los derechos humanos, que los han convertido de ser, yo diría, el pináculo, lo más elevado posible, podríamos imaginar, la pirámide jurídica de la humanidad. Desde los derechos más simples, pongamos la ley de la silla, que fue una de las primeras leyes sociales en Chile, que los empleados en una tienda tenían que tener una silla para sentarse de vez en cuando. De ahí para arriba, los derechos humanos debieran ser el pináculo, ya lo más elevado creado por la imaginación de los jurisconsultos. Pero no. En vez de eso, la izquierda los convirtió en un instrumento para debilitar el orden público, para hacer perder su confianza a las instituciones que funcionan asociadas a la fuerza pública, para hacer perder confianza y hacer sentir todo el tiempo culpables de crímenes ilusorios a todo el mundo que no pertenece a sus filas. Es un martillo, los derechos humanos en manos de la izquierda. Como han convertido tantas otras cosas en instrumentos. La justicia, de la cual jamás he escuchado a uno de ellos siquiera hacer un análisis partiendo de lo que pensaba sobre la justicia Platón. Es bueno de repente hacer un pequeño recorrido por los filósofos, ¿no es cierto? No hay para qué inventar la rueda. No tienen ni idea. Platón, ¿quién es ese coso? Que deben creer que es un jugador de Boca Juniors, quizás. Pero son los dueños de la justicia. Ellos saben lo que es justo, lo que es injusto, quiénes son injustos, cuándo se hace justicia, cuándo no se hace justicia. Ellos que no tienen idea de justicia. Creen que la justicia es el aplanamiento desde arriba hacia abajo. Eso es justicia. Si usted es más inteligente o tiene unos pesos más que el vecino, eso es injusto. Porque confunden la justicia con la desigualdad. Y confunden a su vez la desigualdad con la injusticia. Y la injusticia y la desigualdad la confunden con la iniquidad, con lo inicuo, con lo malo, con Satán.
son los dueños de todo, son los dueños de los derechos humanos, desde luego. Entonces, usted puede sacar algunas conclusiones. Entonces, ¿qué clase de sociedad van a establecer el día de mañana que llegaran a triunfar? No va a ser la dictadura del proletariado. Primero, nunca el proletariado, cuando existía, dictó ninguna cosa. Como decía Wells, ¿dónde es que dicta algo el proletariado? Si aquí los que dictan son el Partido Comunista en Rusia. Y en China el Partido Comunista, no el pueblo. El proletariado, digamos, no dictaba nada. Segundo, ya se acabó ese proletariado icónico, ¿no es cierto?, de los hombres vigorosos, musculosos, con un martillo y una hoz, obrero del obrero. ¿Cómo era? Obrero del hierro, del salitre y del carbón. Todo ese mundo industrial victoriano desapareció. Yo no sé quién será ahora el proletariado. Así que lo que van a imponer el día de mañana, si es que imponen, es la dictadura de sus ideas minúsculas, superficiales, subdesarrolladas e infantiles, sobre todos estos puntos que les he estado mencionando. La dictadura de qué piensa Florcita Motuda, de qué piensa Jackson, de qué piensa Pamela Giles, de qué piensa Navarro sobre la justicia, sobre los sexos, sobre los derechos humanos. Esa dictadura es la que nos van a encachuflar el día de mañana. Ese mundo. Un mundo que me hace pensar, saltándome muchos miles de kilómetros, en lo que está pasando ahora en Hong Kong, donde los China continental dominada, no por el pueblo, sino que por el Partido Comunista Chino. El pueblo está completamente sometido. No pueden dar un paso sin una cámara que los está vigilando a ver si cruzaron o no con luz roja, para sumarle o descontarle puntos de buena conducta. Y no estoy exagerando. Vean los reportajes que existen en internet. Y las experiencias vividas por los chinos mismos. No estoy hablando aquí de la experiencia de algún periodista norteamericano. Chinos. Bueno, estos señores del Partido Comunista Chino le están imponiendo, ya están rompiendo completamente la autonomía que tenía Hong Kong. Le impusieron una ley en función de la cual cualquier crítica, cualquier gesto, cualquier palabra contra el régimen imperante significa que te cae encima el peso de la ley, penas de cárcel, te pueden llevar a China continental y ahí desapareces en el mundo de la, abro comillas, justicia china. No solo eso, sino que los chinos ahora, que parece que han perdido la cabeza, llevados por una arrogancia increíble, pretenden una especie de soberanía jurídica planetaria. Y me refiero a que si ellos consideran que alguien, usted por ejemplo, o yo, que no he hablado muy bien de muchas cosas de China aquí en este programa, estoy siendo un enemigo de China, estoy desprestigiando el modelo chino, el Partido Comunista chino, el gobierno chino, al emperador chino Chen Tang-tung. Entonces, yo soy culpable, tengo que ser juzgado en China y van a pedir mi extradición. Pretenden la extradición de cualquier persona del planeta, especialmente si es chino, de cualquier país del mundo, si ellos así lo piden. Claro, la tapa que se está escuchando en todas partes es monumental, pero han llegado a ese extremo. Bueno, ese es el tipo de mundos, y por eso lo menciono aquí, que son del agrado de estos personajes que les he mencionado. El imperio mundial, de una ideología mundial, vigilante, paternalista, supervisora, que pone puntitos según si usted pasó o no con luz roja. Desde luego, a propósito, en Hong Kong están retirando libros ya. O sea, estamos llegando a Fahrenheit 451. Cosas que parecían ya imposibles, de ciencia ficción, regímenes quemando, retirando de circulación libros que no les gustan, está en este momento pasando en Hong Kong. Vean las noticias. Entonces, esta ya no es la dictadura del proletariado. No sé qué nombre darle a esta clase de dictadura. Les ofrezco la opción, estimado amigo, mandar mail o comentario donde busquemos un término más adecuado a este régimen que antes se llamaba la dictadura del proletariado, que nunca dictó nada, pero como ahora no hay proletariado propiamente tal, esta dictadura cultural, esta dictadura del discurso políticamente correcto, esta dictadura de las estupideces, esta dictadura de los críos que creen sabérselas todas, esta dictadura de los que creen que estudiar un idioma europeo está mal mientras uno no estudie el idioma de los zulúes o de algún otro pueblo originario. Esa dictadura
como dijo una persona hace mucho tiempo, esta dictadura de los tarados es la que nos quieren meter encima. Y permítanme otra pequeña pausa para decirles que la Ovoclub está entregada, poniendo a disposición de ustedes no solo un tremendo detergente súper efectivo, biodegradable, hipoalergénico, que viene en un envase de litro que le dura mucho tiempo, que le lleva a la casa el producto, no tiene usted que molestarse, que además ahora, recuerden, están entregando un suavizante con fragancias exquisitas, para que el lavado no solo quede bien limpio, sino que además la ropa, especialmente las lanas y ese tipo de cosas, queden suavecitas y con un rico olor. Resuelva el problema del detergente. Vamos resolviendo las cosas una por una. Resuelva el problema del detergente, póngase en contacto con la Ovoclub y va a ver que al menos en ese aspecto va a optimizar la gestión de su casa. Para optimizar la gestión de los seguros, les recomiendo la corredora de seguros Booker. ¿Por qué? Primero, si usted tiene una pyme, incluso hasta 5 trabajadores, es una pyme súper chiquita, usted puede contar con que la corredora de seguros le va a encontrar los mejores pólizas de salud para esa empresita, cosa que es muy importante hoy en día. ¿Para qué les digo por qué? Una muy buena póliza de seguro. Segundo, Booker maneja toda clase de pólizas, no solo seguros de salud para las pymes, y las maneja para grandes empresas y organizaciones del Estado. Booker opera universalmente. Les menciono lo de las pymes porque es muy importante, pero opera también con seguros generales para grandes empresas. Todavía más, administra seguros. Si usted ya tiene seguros, pero como pasa incluso con individuos que no está claro dónde está el seguro, qué pasó con el seguro, está vigente el seguro, pagamos el seguro, dejamos de pagar el seguro, qué diablos pasó con el seguro. Entréguele a la administración de los seguros, además para ir en el camino de repente pasando de un seguro a otro mejor, porque los seguros van cambiando, no son siempre iguales, aparecen nuevas ofertas en el mercado, para que tenga siempre el mejor seguro y que esté vigente Booker. Y les recuerdo finalmente el ajedrez de Pablo Tolosa, me refiero al producto que entrega el paquete, al combo. La caja, que se está vendiendo muy bien, hay muchos de ustedes que nos han hecho caso y han adquirido esta caja. Yo tengo un niño que conozco, muy cercano a mí, no es hijo mío, pero muy cercano, hijo de un amigo, etcétera, etcétera, un cabro de unos 12 años, Enzo, que se volvió loco con el ajedrez, es un chico muy inteligente, pero además esto lo ha ordenado aún más, le va a la raja en el colegio, se divierte en las tardes siguiendo los cursos de Pablo, o sea, todo bien. El ajedrez le cambia la vida a los niños, realmente. Y entre las cosas, aparte del tablero y las piezas que ya les he contado tantas veces, está este reloj que también está saliendo muy bien y con muy buenas razones, porque nada más entretenido, amigos, se lo digo yo que he jugado ajedrez de los 12 años, que estar jugando con un reloj al lado que va marcando el tiempo y va poniéndole al partido una excitación tremenda, porque uno va mirando el reloj, chuta, y dice, me quedan 4 minutos, o me quedan 15 minutos, o me quedan 10 minutos para terminar la jugada, y si no, pierdo. Eso le da más interés todavía al juego, lo hace más apasionante. Y he estado viendo que la oposición en Argentina, que está constituida por varios partidos que se reúnen alrededor de una entidad que se llama Juntos por el Cambio, están muy preocupados, molestos algunos, incómodos otros, por esta carta que parece que prácticamente la redactó sola doña Patricia Bullrich, que es una mujer, por lo que uno ve en las fotos, incluso adivina por su textura, por su expresión, que es una mujer del más tomar, una mujer de esas tremendas. Patricia Bullrich se llama, del PRO. Mandó una carta brutal contra Fernández por la posible implicación que pudiera haber del gobierno o de alguien vinculado al gobierno o de alguien vinculado a alguien que está vinculado con el gobierno en la muerte de este señor que estaba investigando los cuadernos de la corrupción. ¿De la corrupción de quién? De la vicepresidenta, pues. Y resulta que apareció un muerto. Entonces, la oposición argentina empezó a molestarse, empezó a preocuparse de que haya sido tan duro el tono de la carta que redactó doña Patricia. Yo felicito a doña Patricia, entre paréntesis.
Felicito siempre a todos los que tienen clara su idea y no tienen miedo, no son cobardes como abundan con tanta abundancia en todas partes del mundo, incluyendo Argentina, por supuesto. Me dio un poquito de risa ver que esta coalición que se llama Juntos por el Cambio no son capaces de redactar juntos una carta, pues. Arreglen eso. ¿Cómo van a gobernar algún día, si les dan permiso los peronistas, claro? ¿Cómo van a gobernar juntos para llevar a cabo un cambio tan necesario en Argentina, si no son capaces de escribir juntos una carta, de firmar juntos una carta y de hacerse juntos responsables de la carta? Mal. Las fuerzas del centrífuga en la política argentina son feroces, peores que en Chile, y para más remate son una ventolera dispersadora en el territorio de la corrupción peronista. Una política corrupta de pies a cabeza. Y dicho eso, entro a la parte literaria del programa, en donde les voy a recomendar un libro, este clase de libros que son entretenidos, que no tienen ninguna pretensión literaria, de un escritor norteamericano poco conocido, en Chile por lo menos, que se llama Gore Vidal. Un apellido raro, ¿no? Un apellido más bien hispano, pero es norteamericano. Gore Vidal, un escritor de calidad, que ha escrito un montón de libros, y este se llama Juliano el Apóstata. ¿Quién era Juliano el Apóstata? Un personaje muy interesante en la historia del Imperio Romano. Este Juliano, que sobrevivió a una matanza de su familia por el emperador anterior, le respetaron la vida casi por casualidad, lo mandaron a educarse, ya el imperio era cristiano, estamos hablando del siglo, mediados del siglo IV después de Cristo, y este fulano tenía que disimular su verdadero sentimiento, y lo educaban como se educaba ya a los jóvenes de la corte y de todas partes con los principios cristianos, pero él era pagano en su corazón. Él se enamoró de la cultura griega. En un momento dado lo mandaron así, porque lo mandaban de un lugar a otro a que siguiera educándose, a Grecia, y ahí, rayó con los griegos, con la cultura griega, con los filósofos. Y por lo tanto, ya no era cristiano. Y por una serie de peripecias de la historia del Imperio Romano, Juliano llegó a ser emperador. Juliano. Y entonces, como no persiguió a los cristianos, pero trató de revivir el paganismo, los cristianos lo llamaron apóstata. Apóstate se llama a quien renuncia a una fe, ¿no es cierto? Los comunistas hoy en día, cuando usted era comunista y renuncia al comunismo porque se da cuenta que es un cuento de hadas, ya no le dicen apóstata, hablan de traición. Pero en esa época era el apóstata. Y este libro tiene que ver con Juliano el Apóstata y empieza así, como si esto fuese un diario personal. Fecha: Antioquía, esta era una ciudad en Oriente del Imperio, marzo del año 380. Ayer por la mañana, cuando estaba a punto de entrar en el salón de clases, estudiante, esto ocurrió después, en todo caso, de la muerte de Juliano. Alguien que está hablando de este asunto. Fui detenido por un estudiante cristiano que me preguntó con voz maliciosa: ¿habéis oído hablar del emperador Teodosio? Ese declaró el cristianismo religión oficial del imperio. Me aclaré la garganta mientras pensaba en el sentido de la pregunta, pero mi interlocutor fue más rápido que yo. Ha sido bautizado como cristiano, agregó. No dije palabra. En estos tiempos nunca se sabe cuándo se está ante un agente secreto. Además, la noticia no me sorprendía demasiado. Cuando Teodosio cayó enfermo el último invierno y los obispos llegaron como buitres para rogar por él, comprendí que si el emperador se recobraba, les otorgaría toda su confianza por haberlo salvado. Ha sobrevivido, y ahora tenemos un emperador cristiano en Oriente para competir con Graciano, nuestro emperador cristiano de Occidente. Era inevitable. Bueno, es súper entretenido este libro. Este Juliano, este emperador Juliano, era un intelectual, escribió muchas cosas, de algunas de las que han sobrevivido. Fue un fracaso su intento de restituir el paganismo, estaba muerto espiritualmente el paganismo, no calentaba a nadie, solamente a Juliano aparentemente. Y apenas murió
Juliano en una campaña contra los persas, contra el imperio sasánida en esa época ya. Murió aparentemente, no se sabe si realmente a manos de un soldado que le arrojó una lanza que lo hirió de muerte, o fue un asesinato de un cristiano, un soldado cristiano. Hubo muchos rumores ya en esa época. Juliano tuvo suerte en morir porque lo suyo fue solo como un soplo, una brisa que no cambió absolutamente nada. El imperio siguió su marcha cristianizándose, y ya les he contado muchas veces en otros programas cómo llegó un momento muy poquito después de Teodosio, del año 380, en que las masas cristianas fanáticas deambulaban por todos los lugares del imperio echando abajo todo lo que era pagano. O sea, tenían un discurso políticamente correcto. El discurso políticamente correcto en la época era el cristianismo. Todos los demás o eran destruidos o tenían que caer al suelo de ella y persignarse. Y se produjeron conversiones masivas, no por convencimiento, sino que por oportunismo y por miedo. Lo vemos también hoy en día, ante el discurso políticamente correcto. Las novelas súper entretenidas, estas novelas históricas, basadas en hechos, en los hechos que se conocen. Hay un escritor, un historiador que conoció personalmente a Juliano, se llama Amiano Marcelino, por si les interesa. Entregó mucho material que fue usado por Gore Vidal para escribir esta novela, que está en la colección Pocket de la editorial, ¿cómo se llama esta cuestión? Permitidme un momento. Edasa, más bien dicho. La H no se pronuncia. Edasa. Muy entretenida. Y eso sería todo por hoy, estimadas amigas y amigos. No olviden al dibujante este que hizo este mono mío, no me atrevo a mostrarlo de nuevo, a Cristian del Solar, que me maquilló literalmente. Pero está muy bonito la acuarela. Muchas gracias, Cristian. Y si quieren hacer una acuarela linda, por ejemplo, un regalo a una niña que cumple 18 años, que cumple 21, que va a su primera fiesta religiosa judía o cristiana, más bien judía, los cristianos no tienen fiestas religiosas especiales para las niñas que cumplen cierta edad, los judíos sí. ¿Qué tal? Una linda acuarela. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estaríamos viendo mañana aquí mismo.